Buenas noches, dice. Buenas noches, estudiantes. Vamos a esperar unos minuticos para que empecemos con la clase mientras termina de ingresar el grupo. Mientras tanto les voy a dejar con alguna canción para que estén más relajadas porque han debido estar toda la tarde, noche sentadas. Entonces, a ver. Chan, 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 chan. ¿Están listos? A ver, que termine su publicidad. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell Y you de I unas cumbias, pues. need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the start. Running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Oh, take me back to the start. I was just guessing at numbers and figures, pulling your puzzles apart. Questions of science, science and progress did not speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and haunt
I've been holding my breath, I've been counting to 10 over something you said. I've been holding back tears while you're throwing back beers. I'm alone in bed. You know I'm afraid of change. Guess that's why I stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. Feels like a lifetime just trying to get by while we're dying inside. I've done a lot of things wrong, loving you being one, but I can't move on. You know why I'm afraid of change. Guess that's why we stay the same. So tell me to leave, I'll pack my bags, get on the road. Find someone that loves you better than I do, darling, I know. 'Cause you remind me every day I'm not enough, but I still stay. If you want me to leave, then tell me to leave, and baby I'll go. I'm not enough, but I still stay. Rolón, muy bien. Entonces, empezamos con la clase, queridos estudiantes. Bienvenidas, bienvenidos. Entonces, estoy así en caos y en estrés un poco con ustedes, pero tampoco quiero generarles el estrés, pero estamos atrasados, ¿no? Estamos atrasados. Entonces, el feriado y esta cosa absurda de que no haya clases cuando todo estaba normal. Bueno, no sabíamos qué iba a pasar exactamente, pero nos ha movido todo, ¿no? Y ahorita siento que estamos atrasados, y lo que quiero es que vayan haciendo sus trabajos bien, ¿no? Vamos a ver muy bien lo de las fechas. Igual yo pensé que ya les había mostrado el caso de Lorenzo, un video, el cual lo tienen que ir haciendo igual porque ya los otros cursos ya lo están presentando. Entonces vamos a ir por partes, estudiantes. Las películas teníamos que presentarlo hoy. Entonces, las películas se van a cambiar para el 4 de mayo. Anoten, escriban, tatúense, 4 de mayo. ¿Ya está? Segundo, y a esto les dejo a ustedes como opción. ¿Quieren dar su examen cuestionario el 28 y 29 de abril o el 6 y 7 de mayo? Seis y 7, listen, por favor. ¿Todos, todas? Porque si solo dice una.
Sí, le hice para el 6 y sí. Entonces, Sí, Lice, digo lo mismo. anótense. Lo mismo, dice. para el día. Ya. Entonces, el 6 y 7 de mayo va a ser su examen, que va a estar en plataforma. Examen. Sí, pues un cuestionario. Si se dan cuenta, el semestre pasado no hemos dado un examen, pero sí hemos hecho 3 trabajos. Y ahora este parcial sí nos tocaría un examen, cuestionario, ¿no? Entonces, 6 y 7 de mayo. Luego, estudiantes, el 11 de mayo van a entregar su último trabajo. Que es el caso de Lorenzo o el caso de puntos suspensivos, que hoy les voy a explicar cómo tienen que hacerlo. ...11 de mayo. Lala. Ya. Estamos ahorita claros con las fechas, ¿no, estudiantes? Sí, listo. Muy bien. Entonces vamos con esta parte de inteligencia emocional que vamos a avanzar, porque es muy importante que lo llevemos y es muy importante que estén estudiantes todos ahorita en clases y que estén prestando atención, porque ya no va a haber tiempo para repetir, en especial el trabajo. Entonces es bajo su responsabilidad las personas que no vinieron, porque no voy a volver a explicar, ¿no? Entonces voy a compartir ventana. Vamos con inteligencia emocional. Entonces para eso necesito que me escuchen, participen igual, porque si no, no voy a poder avanzar. Entonces, Liz, buenas noches, una preguntita. A ver, Liz. Liz, ¿qué cosa? buenas noches, una preguntita. ¿Me llamo Lisa, Liz? Buenas noches, Liz. ¿Qué? Soy Claudia. Yo llamo Lisa, Liz. No, todavía. Yo llamo. Ay, 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 gracias, estoy preocupada. Gracias, Liz. No, no te preocupes, todavía. Voy a llamar más cachito. Entonces, vamos enfocándonos en la inteligencia emocional. Entonces, ¿qué hemos hablado de la inteligencia emocional? Quien la ha creado ha sido Daniel Goleman, ¿no? Que él habla que la inteligencia emocional es muy importante para el rendimiento en diferentes áreas, porque al final nos relacionamos con otras personas. ¿Qué es? Es la capacidad de poder reconocer nuestros sentimientos y emociones, ¿no ve? Poder manejarlos, dirigirlos, ¿no? No controlarlos, porque si uno controla sus emociones es tóxico, es dañino, ¿no? Entonces es aprender a reconocer lo que siento, ¿no? Lo que expreso, ¿no? Entonces la inteligencia emocional no es ahogar las emociones, por el contrario es dirigirlas y equilibrarlas. Entonces nos faltaba hablar de los puntos de la inteligencia emocional, que hoy lo vamos a hablar. Hemos hablado sobre las inteligencias, ¿no, estudiantes? Hemos hablado de la inteligencia lógico-matemática, que está enfocado en resolver problemas de ingenio, rompecabezas, todo enfocado con números, orden, ¿no? Estructura. Luego viene la inteligencia lingüística, ¿no? La inteligencia lingüística son hábiles y tienen preferencias por actividades como leer, conversar, contar chistes, escribir cuentos, poemas, aprender idiomas y jugar a juegos de palabras. Si no logran escucharme, estudiantes, me avisan para que vuelva a repetir. Muy bien. Nos va a hacer daño, ¿sabes, no? El anticucho. Nancy, tu micrófono. A ver, Nancy, mientras comes anticucho, presta atención. Te vas a hacer antojar. Muy bien. Entonces,
Inteligencia lingüística, ¿no? Son hábiles y tienen preferencias para leer, conversar, contar chistes, escribir cuentos, ¿no? Inteligencia lingüística está enfocada en la lectura, ¿no? La inteligencia musical, ¿no? Está enfocada en el aprendizaje de los sonidos, reconocer los sonidos, desarrolla muy bien la parte instrumental, componer, cantar, seguir diferentes ritmos, disfrutar de conciertos, ¿no? Luego viene la inteligencia visual, que es cuando estas personas logran ver en 3 dimensiones, ¿no? Y esto lo vemos en los pintores, arquitectos, diseñadores gráficos, ¿no? Diseñadores de moda, que empiezan a ver desde otra perspectiva, ¿no? Empiezan a crear. Luego la inteligencia kinestésica es la capacidad para usar todo tu cuerpo, ¿no? Al expresar ideas, sentimientos. Aquí entra el deporte, la actuación, la danza, ¿no? Luego viene la inteligencia naturalista. Está relacionada con los temas medioambientales, ¿no? Entonces tiene un fuerte lazo y contacto con la naturaleza, ¿no? Se le da mucho de deportes a campo abierto, reciclar, cuidar el medio ambiente. Luego viene la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es esta persona que puede relacionarse con el otro, que puede trabajar en equipo, puede ser líder, ¿no? Entonces tiene una facilidad de poder relacionarse con otras personas. Y luego viene la parte de la inteligencia intrapersonal, que son aquellos que aprenden a conocerse a sí mismos, ¿no? Les gusta trabajar de manera autónoma, establecen metas y se centran en alcanzarlas. Trabajan mucho la parte espiritual de ellos, ¿no? De poder trabajar su equilibrio, el zen, su conocimiento, autorreflexión, etc. Ya hemos visto que las inteligencias múltiples están esparcidas por todo nuestro cerebro y las trabajamos de diferente manera, ¿no? Algunas de forma innata y otras ya las llegamos a trabajar desde una necesidad, ¿no? Ahora nos vamos a la inteligencia emocional, estudiantes, que es lo que más me importa. La inteligencia emocional es aprender a percibir tus emociones, aprender a comprender tus emociones. Aquí le falta la N, así que comprender es, ¿ya? Luego, manejar tus emociones y utilizar tus emociones. Entonces, inteligencia emocional es percibir, manejar, comprender, utilizar. Daniel Goleman nos dice que no permitas que el ruido... ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Buenas noches, Lice. Lucy. Está presentando algo, es que no se ve nada. Sí, se está viendo. ¿Están viendo el resto del curso? Sí, Yo no veo nada. Se ve, Lice. Son las amarillas. Te veo, te ve, dicen. Es comprar su iPhone. Voy a volver a entrar, creo que... Sí, Lucy, tal vez volverlo a reiniciar y ahí tal vez funcione. Ya dice, a ver, voy a volver a entrar, porfa, ¿no es cierto? Voy a disculpar. No, no te preocupes. No te preocupes. Eso es lo que pasa con los iPhones. No sé. Mientras reinicia su compañera, Daniel Goleman nos dice, no permitas que el ruido de las opiniones ajenas silencie tu voz interior. Y lo que es más importante, ten el coraje de hacer lo que dicte tu corazón y tu intuición. De algún modo, ya sabe aquello en lo que realmente quieres convertirte. ¿Qué nos quiere decir esta frase, estudiantes? Que muchas veces, o casi todo el tiempo, nosotros nos dejamos influenciar por los pensamientos de otras personas, por las críticas de otras personas, ¿no? Por el reconocimiento de otras personas y nos olvidamos de nuestra voz interior, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente uno quiere? ¿No? Nunca nos ponemos a cuestionar, o si lo cuestionamos preferimos callarnos porque tal vez no va a ser de agrado para las otras personas, ¿no? Y no tiene que ser así, porque al final primero tienen que pensar en ustedes. Tienen que empezar a trabajar su motivación intrínseca,
¿no? Eso es lo más importante. La inteligencia emocional, estudiantes, tiene 5 cualidades. Ahora sí, espera, le voy a agregar a su compañera para que no se pierda de nada. Ya. Entonces, como les dije, las cualidades de la inteligencia emocional son 5. Uno es la conciencia de uno mismo. 2, el equilibrio anímico. 3, la motivación. 4, control de los impulsos. 5, la sociabilidad. Entonces, estos 5 puntos los vamos a trabajar hoy, ¿no? Conciencia de uno mismo. Es la capacidad de reconocer los propios sentimientos, emociones o estados de ánimo. Entonces, cuando hablamos de conciencia de uno mismo, es empezar a reconocer qué es lo que siento, qué sentimientos están naciendo, qué emociones están aflorando, cómo es mi estado de ánimo. Muchos de nosotros, a veces cuando somos agresivos o reaccionamos de mala forma, no somos conscientes de cómo hemos tratado a esa persona, ¿no? Entonces, para trabajar la inteligencia emocional, la conciencia de uno mismo empieza con reconocer qué es lo que me está pasando. Reconocer por qué estoy teniendo este sentimiento, por qué estoy teniendo esta emoción o por qué estoy con este ánimo, ¿no? Las emociones tienen diferentes grados de intensidad. Hay emociones que son intensas, ¿no? Y otras que se encuentran debajo de nuestra percepción consciente. ¿Qué quiere decir? Las emociones que son más intensas o que las podemos ver más fácilmente es la alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Pero detrás de estas emociones existen otras emociones igual, que muchas veces no somos conscientes de ellas. A veces simplemente mostramos el enojo, pero detrás del enojo puede existir frustración, puede existir nervios, puede existir incomodidad, ¿no? A veces muestro full mi felicidad, pero tal vez detrás de esa felicidad está ansiedad, está ganas de llorar, ¿no? Está, no sé, qué otros temas, ¿no? Tensión, ¿no? Entonces, no solo nos manejamos con una emoción, estudiantes. Detrás de esa emoción hay otras. Es como el iceberg, ¿no? Somos un pilar y a medida que vamos entrando hay otras cosas, ¿no? Que muchas veces las conocemos o no las conocemos. La conciencia de uno mismo nos ayuda a desarrollar y separar las emociones conscientes de las no conscientes, haciendo que estas últimas puedan ser percibidas. Cuando trabajo mi conciencia, voy a aprender a separar, ya, aquí estoy feliz, aquí estoy enojado, ¿no? Pero ¿qué hay detrás del enojo? Tal vez voy a empezar a descubrir por qué me he enojado. Tal vez porque he sentido mucha tensión cuando el licenciado me ha obligado a exponer frente a los de electromecánica, ¿no? Entonces ahí hay otras emociones que van detrás que poco a poco las vas reconociendo. ¿Cuál es la importancia, estudiantes, de que conozcan sus emociones? Es muy importante porque ahí nosotros vamos a poder manejar nuestras emociones para modificar nuestros estados de ánimo que llegan a ser algunos desfavorables o negativos. Si yo voy a trabajar con los niños, pero 5 minutos antes, no sé, he peleado con mi pareja, entonces si reconozco que estoy dolida o que estoy molesta, no voy a llevar ese enojo a los niños, ¿no? Pero tampoco me voy a aguantar, porque tal vez va a haber un momento en que voy a explotar. Entonces, al reconocer mi emoción, ¿qué voy a hacer? Respirar, gritar, patear la tierra, no sé, ¿no? Diferentes técnicas que te va a ayudar a reconocer y manejarlo, ¿no? Para que eso no afecte en tu área laboral, ¿no? En este caso, al trabajar con los niños, porque los niños no tienen la culpa de lo que te está pasando, ¿no?
Las emociones no conscientes suelen en efecto traicionarnos, y si estamos bajo su influencia sin ejercer sobre ellas un cierto control, pueden jugarnos en contra, ¿no? Entonces, al poder desarrollarnos en un entorno social, laboral u otro situacional, ¿no? Un ejemplo, y mucho influye diferentes cosas que nos pasan. Ahí está, voy a poner un ejemplo de una de sus compañeras cuando estaba resfriada la anterior semana. Entonces, emocionalmente había, ¿no? Cansancio, tal vez frustración, y detrás de esas emociones tal vez había otras cosas, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué voy a hacer? Ella fácilmente podía haber tomado la decisión de no, voy a ir a descansar, voy a irme a mi casa, ¿no? Pero ha decidido no, voy a seguir, ¿no? Entonces, dentro de lo que estaba malita y todo eso, ha dicho ya, sigo, no me va a influir esto, ¿no? Entonces, ella está tomando la corresponsabilidad y responsabilidad de qué va a hacer en ese día, en esa noche, ¿no? Entonces, eso te ayuda, ¿no? A fortalecer también tu personalidad y también las actitudes y aptitudes que tienes como individuo y en este caso como futuro educador. Vamos con la segunda parte, el equilibrio anímico. Es la capacidad de controlar tu mal humor para evitar sus efectos perjudiciales, entendidos estos como conductas indeseables. Cuando hablamos del equilibrio anímico, tratamos de buscar un equilibrio en nuestro estado de ánimo frente a situaciones de conflicto o de peligro. Un ejemplo, el chofer cruza la cebra apurado en luz roja. ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando pasa casi delante de ustedes pasando la cruz roja? ¿Cómo reaccionan? Yo la verdad, Liz, le grito. Ya, una grita. Depende del estado de humor que tenemos. Hay ocasiones en el que nosotros igual estamos apresurados y decimos, ah, qué macana. O muchas veces, ucha, que por poco y me pija, digamos. Ya. Depende Entonces, del estado en que uno se encuentra, exacto. reacciona. Sí. Y también muchas veces, ¿no? Yo he logrado pelearme con 3 choferes. Y ahí me he dado cuenta que no estoy trabajando mi estado de ánimo, ¿no? Entonces, literal, ¿no? Muchas veces hasta llegaba a golpear el auto, ¿no? Entonces así como que, ay, ¿qué te pasa? Y soy un mal hablado también. Y había la mala suerte de que a veces otros choferes salían y ya querían golpearme, ¿no? Entonces me he agarrado 3 veces a golpes y ahí he dicho, ¿qué estoy haciendo? No estoy trabajando mis emociones, no estoy siendo inteligente, estoy reaccionando igual que él, ¿no? Y al final, ¿quién se perjudica? ¿El chofer o uno mismo? Uno mismo. Fácilmente, gracias a Dios no me ha pasado nada malo. Una vez un tipo me lanzó una llave, ¿no? Entonces, estoy poniendo en peligro mi vida, solo por una incompetencia de otra persona, ¿no? Entonces ahí tú empiezas a tener conciencia de cómo trabajarlo, pero hay otras personas que no, ¿no? Entonces, por eso es lo que vemos a todos los choferes de mal humor que andan plumeándose y todo el tiempo y andan amargados, ¿no? Entonces, cuando el chofer cruza la cebra apurado en luz roja, existen formas para poder trabajar este momento, ¿no? En este caso, que es la ira, la violencia, la molestia. El primer paso es la reconsideración. Interpreto la situación de una manera más positiva. ¿Cómo puedo interpretar la situación de una manera más positiva? Tal vez decir, tal vez estaba apurado, tal vez no vio la luz roja, o es un idiota, pero nada más, ¿no? Entonces no estoy queriendo provocar o gritar lo que me escuche, ¿no? Lo veo, lo reconsidero.
Otra forma que puedes trabajar esta situación es el aislamiento. Alejarse de la situación o del problema y estar unos momentos a solas con el fin de obtener serenidad. Si pasó esto, entonces tal vez una vez cruzando la calle voy a tratar de buscar un lugar más vacío, ¿no? Y entonces respirar, que se me pase, porque ¿qué pasa? A veces cuando seguimos con ese enojo y esa ira, llegamos a nuestras casas o a donde tenemos que llegar y empezamos a desahogarnos con las personas que no tienen nada que ver con lo que nos ha pasado con el chofer, ¿no? Y al final, ¿qué genera? Que tengas una mala relación con esas personas, ¿no? Luego viene la distracción. La distracción es hacer otra cosa. ¿Qué otras cosas debo hacer ahora? Eso a mí me funciona. Me funciona y tal vez a ustedes les puede funcionar. Digamos, te has peleado con tu amiga o el chofer ha pasado la calle, estás renegando y entonces empiezas a adormecer a tu cabeza, porque tu cabeza te está diciendo, no, este chofer es un tal, ¿no ve? Por eso estás de mal humor, ahora vas a estar de mal humor todo el tiempo, ¿no? Entonces, adormecelo, piensa en otra cosa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que entregar mi trabajo Infocal. Tenía ganas de hacer pipí, tengo que ir al baño. Entonces, cuando estás poniéndote otros pensamientos en tu cabeza, adormeces el enojo, ¿no? Entonces, poco a poco va disminuyendo, ¿no? A mí me ayuda mucho, sobre todo cuando me empieza a dar ataques de ansiedad, cuando pienso mucho, entonces digo, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué sigo repensando en otras cosas que no valen la pena? ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya, tengo que ver la plataforma. La plataforma me da ansiedad, ¿qué tengo que hacer? Ya voy a ir a comprar pan, o voy a ver qué onda con la novela, no sé, ¿no? Entonces empiezas a adormecer. Y por último punto, técnicas de relajación, como la respiración profunda o la meditación también ayudan. Sabemos que no podemos meditar en medio de la calle porque nos pueden bolsiquear o asaltar, ¿no? O ladrar el perro. Pero sí la respiración ayuda, la respiración profunda. La respiración profunda, estudiantes, es meter aire, aguantas, ¿no? 3 tiempos y luego botas. Y vuelves a meter aire. Y luego yo les voy a enseñar más técnicas de meditación que les va a ayudar. Hay una que metes aire en 3 segundos y tienes que soltar todo el dióxido de carbono en 9 a 10 segundos. Hay otro en el cual tienes que contener, aguantar, ¿no? Entonces hay diferentes técnicas que les puede ayudar según diferentes tipos de situaciones, ¿no? Pero en sí hemos trabajado primero la parte de conciencia de uno mismo, ¿no? Reconocer mis emociones, mis sentimientos. Luego el segundo punto, el equilibrio anímico, ¿no? Aprender a controlar mis impulsos, ¿no? Cuando hay conductas indeseables, entonces controlar mi ira. Y esto también puede funcionar con otras emociones indeseables como la ansiedad o la depresión. ¿Hasta ahí queda claro, estudiantes? Sí, Licen. ¿Para todos? Sí. Sí, Licen. Súper, estudiantes. E igual va a ser bueno si es que la siguiente clase terminamos las exposiciones, igual si hay algunas duditas, igual volver a repetir, ¿no? Porque estos temitas van a entrar en sus exámenes. Vamos a la tercera parte, que es la motivación. La motivación, estudiantes, es la capacidad... La motivación es la capacidad para autoinducirse emociones y estados de ánimo positivos, como la confianza, el entusiasmo y el optimismo. Entonces la motivación es cuando ustedes empiezan a trabajar su motivación intrínseca. Tengo un día del tacho, pero es parte del aprendizaje. Sigo adelante porque quiero ser una mejor persona. Me ha dicho esta persona que soy un feo y que no voy a poder ser su pareja. Está bien, me amo yo primero a mí, entonces si no es esta persona, tal vez va a ser otra, ¿no? Entonces empiezas a cargarte de emociones positivas y eso genera que tu autoestima vaya creciendo, ¿no?
Un claro ejemplo, el cuento de los vendedores optimistas y los vendedores pesimistas. Esta historia de los vendedores optimistas era de unos vendedores de telas. Los vendedores optimistas vendían sus telas desde las 6 de la mañana. A las 5 de la mañana ellos ya barrían el lugar, echaban agua por donde estaba el lugar, limpiaban, sacaban sus telas, limpiaban el lugar, ponían así sus inciensos, ¿no? Entonces, cuando las personas iban al lugar y preguntaban por las telas, los vendedores optimistas les trataban con amabilidad, con carisma, compren o no compren las telas. A veces las personas les hacían sacar varias telas, ellos sacaban y a veces no compraban, pero ellos siempre les atendían con una sonrisa, ¿no? Entonces vienen los vendedores pesimistas. Los vendedores pesimistas estaban al frente. Ellos se levantaban a las 10 de la mañana porque les parecía absurdo abrir temprano y limpiar el lugar. Luego, no sacaban todas las telas porque las personas solo venían a tocar y a curiosear y no preguntar. Cuando las personas entraban a preguntar, ellos a veces les contestaban, ¿qué es lo que quieres? ¿Vas a comprar o no vas a comprar? Entonces, los vendedores pesimistas no tenían tanto interés en su tienda de telas. Aquí, estudiantes, con el tiempo ha habido gente que ha generado más plata. ¿Quiénes creen que han generado más plata, los optimistas o los pesimistas? Los optimistas. ¿Por qué? Porque hace mucho como piensas y según lo que tú vas pensando en cosas negativas, es cosas negativas y uno piensa cosas positivas, atrae cosas positivas. Hace mucho la actitud de la persona. Si esa persona está con una actitud optimista, de hecho es que por más que le vaya mal, esa persona va a sentir que es parte del aprendizaje y no una desgracia o algo negativo en la vida. Eso. Genial. ¿Qué más? Muy linda intervención. Entonces, si se dan cuenta, tal vez va a haber días que nos va a ir mal. Pero si yo me pongo dentro de una motivación intrínseca de que nada es para siempre, o sea, todo tiene su momento y voy a seguir adelante con mis objetivos, entonces mi actitud va a cambiar de por sí, ¿no? Pero si empiezo a ser negativo, empiezo a tener una actitud negativa, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Cosas negativas. Y suele pasar, ¿no? Entonces, algo que les aconsejo mucho, estudiantes, uno aprende más de los errores que de las cosas que salen bien. De los errores o de las cosas que nos van mal, ahí es donde existe el verdadero aprendizaje, ¿no? Porque ahí tú ya empiezas a tomar la decisión de qué cosas van a cambiar para después. Vas a tomar la decisión también de cómo reaccionar la próxima vez, ¿no? Entonces, es así. Goleman señala que la predisposición al optimismo o al pesimismo puede ser innato, pero la práctica puede revertir esta situación si la persona es capaz de detectar el pensamiento derrotista y reconsiderar el problema desde un ángulo menos sombrío. Nosotros vemos caos y sombra cuando no presentamos un trabajo, cuando nos aplazamos, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar, ¿por qué me ha aplazado? ¿No? Entonces, eso también es importante tener que trabajar, ¿no? Entonces, vamos con la parte de motivación. La primera parte era conciencia de uno mismo. La segunda parte era el equilibrio anímico y el tercero es la motivación. Ahora nos vamos, estudiantes, al cuarto. El cuarto es el control de los impulsos. ¿Qué significa controlar los impulsos? Implica la capacidad para aceptar nuestros impulsos agresivos,
y controlar la agresión, la hostilidad y la conducta irresponsable. Cuando hablo estudiantes de controlar los impulsos, no estoy hablando de controlar las emociones. Algo que es muy importante, estudiantes, y quiero que lo anoten en sus cuadernos, que nosotros nos manejamos en 3 partes. Uno es la conciencia corporal o señales del cuerpo. Conciencia corporal o señales del cuerpo. La segunda parte vienen las emociones y los sentimientos. Emociones, sentimientos. Y la tercera parte es el impulso o la reacción. ¿Ustedes creen que cuando un niño golpea es porque está enojado? ¿Qué creen? ¿Creen o no creen que es porque está enojado? No siempre puede ser enojo, puede ser otro sentimiento, Sí, otra emoción. y en realidad no es ninguna emoción, estudiantes. Lo que pasa es que el niño ya no puede controlar. ¿Qué es lo que te dicen desde chiquito? ¿No ves? No tienes que golpear, ¿no? Porque está mal golpear. O no tienes que enojarte, está mal enojarte. Entonces tú controlas. No me tengo que enojar, no me tengo que enojar, no me tengo que enojar. Pero va a haber un momento en el cual ya no vas a poder controlar tu enojo. ¿Y qué va a generar? Voy a golpear. O, ¡ah, cállate! Voy a gritar. El golpe o los gritos, estudiantes, son impulsos. Es cuando el niño o la persona o el adulto no puede reconocer su emoción o no puede manejar su emoción. El hecho de que una persona esté enojada simplemente es algo corporal, ¿no? Empieza a hacer puños, suda, reniega, pero si se aguanta y va aguantando su enojo, va a haber un momento en el cual va a llegar a golpear o va a llegar tal vez a golpearse él, ¿no? Entonces, la violencia, el golpe, los gritos son impulsos, no es emoción. Enojo simplemente es reconozco que estoy molesto, estudiantes, ¿no? Entonces me van a dar un momento porque quiero respirar, porque ahorita estoy molesto, estoy enojado, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí, estudiantes? Lo estoy expresando. Estoy expresando que estoy enojado y que voy a tomarme un tiempo tal vez para tomar agua, mojarme mi cara, respirar hasta poder manejarlo. Pero, ¿qué pasa cuando lo controlo? O sea, lo empiezo así a controlar a full y no sé, una de ustedes me hace renegar y empieza a sacar su trancapecho y está comiendo en vez de atender las clases, y como me ha aguantado tanto y no lo he expresado, directamente voy a gritar, ¿no? ¿Qué te pasa? Que eres una inconsciente, vete de aquí, sal de mi clase. ¿Qué estoy haciendo? Estoy reaccionando a mis impulsos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo el tiempo lo he aguantado. ¿Queda claro, estudiantes? ¿Por qué te comportas así? ¿Qué quieres? No me putes. Cuando no estoy yo, ya ni no ansiedad, Cristian. ¿Qué cosa? Con la primera que está en las piernas, debes de ir. Helen, si no va a prestar atención, lo mejor es sacarle de clases. ¿Queda claro, estudiantes? Sí, Lice. ¿Todos? ¿Todas? Sí, Lice. Sí. Sí, Lice.
Sí, Lice. Espero que sí, estudiantes, porque bajo esto va a ser su examen. Sí, Lice. Los impulsos se disparan de nuestro subconsciente con persistencia e intensidad. Pueden ser de ayuda o son dañinos. Hay algunos impulsos que pueden ser de ayuda y otros no, ¿no? Cuando existen deficiencias para controlar un impulso, se observa baja tolerancia a la frustración, impulsividad, rabia, abuso, pérdida del autocontrol y una conducta explosiva impredecible. Entonces, hemos hablado de conciencia de uno mismo, hemos hablado de el equilibrio anímico, hemos hablado de la motivación positiva y ahora el control de impulsos. Ahora nos vamos al último punto, sociabilidad. La sociabilidad marca estos puntos. Si las cuatro cualidades anteriores tienen relación con el conocimiento y el manejo de las emociones, la sociabilidad tiene que ver en cambio con el conocimiento y control de las emociones y estados de ánimo de los demás. Entonces, sociabilidad está más enfocado en reconocer las emociones del otro, en reconocer sus reacciones de la otra persona. En este punto, Goleman nos dice que cuanto más hábiles seamos para interpretar las señales emocionales de los demás, muchas veces son sutiles o casi imperceptibles, vamos a poder controlar mejor lo que nosotros transmitimos. Vamos a poder entablar vínculos con los demás de una u otra manera que sea de beneficio para el sujeto. Si veo que el niño está empezando a frustrarse porque no puede agarrar el lápiz, entonces yo voy a empezar a ver, ya es frustración, ¿cómo lo puedo ayudar? Entonces no le voy a ayudar presionándole, diciéndole, pero a ver, no escribes bien, a ver, haz como esto. No, sino que voy a buscar otras técnicas para que el niño pueda aprender. Así, un profesional puede tener grandes conocimientos sobre su materia y un alto coeficiente intelectual. Pero, si no sabes relacionarte con los demás, tener amigos, tus posibilidades de éxito se van a ver disminuidas. Por lo tanto, estudiantes, debemos relativizar aquello de que el conocimiento es poder, siempre y cuando lo entendamos como un simple conocimiento teórico y no como un saber acerca de las emociones de los demás. La teoría, estudiantes, lo podemos aprender de la A a la Z. Nos puede tomar 2 días como nos puede tomar 1 año, pero lo vamos a aprender. Sin embargo, aprender a reconocer nuestras emociones y reconocer la emoción de los demás te va a tomar toda una vida, porque es constante, es cambiante, ¿no? Porque nuestro mundo es cíclico y también al mismo tiempo cambia, ¿no? Entonces, eso es importante. ¿Cómo desarrollamos la inteligencia emocional? Hay que entender lo que sientes y por qué lo sientes. ¿Qué estoy sintiendo en este momento y por qué lo estoy sintiendo? Un ejemplo. Ahorita empecé a sentir incomodidad cuando el micrófono estaba prendido y estoy escuchando anticuchos y estoy escuchando sonidos de la calle. ¿Por qué estoy sintiendo incomodidad? Porque no está prestando atención, ¿no? Entonces solo está por estar. Puede ser mi interpretación, ¿no? Entonces ahí estás empezando a entender qué es lo que sientes, ¿no? Luego la segunda parte es tomar el control de tus emociones, ¿no? Entonces, ¿qué emoción estoy sintiendo? Incomodidad. ¿Qué habrá detrás de incomodidad? Tal vez frustración, porque estoy dando clases desde las 7:30 de la mañana y no está atendiendo, puede ser. O tal vez enojo,
porque no está en clases, ¿no? Entonces empiezas a ver qué está pasando. ¿Será enojo? ¿Será frustración? ¿Será cansancio? Entonces lo voy a agarrar, ¿no? Y ahí voy a dirigir mis pensamientos hacia mis metas. Ya, es una estudiante. ¿Qué puedo hacer? Tal vez cuando le tome asistencia voy a hablar con ella. O tal vez otra cosa. ¿Qué tengo que hacer? Hay otras estudiantes que están prestando atención. Entonces, ¿cuál va a ser mi prioridad? Mis clases con las estudiantes. ¿Por qué? Porque estamos atrasados y ya tengo que hacer otros trabajos, darles las pautas para los otros trabajos y también que puedan descansar, ¿no? Entonces tú estás empezando a ser responsable de lo que estás sintiendo. Luego te pones en la piel del otro. Uy, tal vez ella trabaja en una anticuchería, ¿no? Entonces tal vez está trabajando, ¿no? Y entonces está tratando de prestar atención y al mismo tiempo está atendiendo la clase. Wow, qué valiente, qué capa, ¿no? Pero, a ver, hay que seguir, ¿no? Entonces, estás tratando de ponerte en el zapato del otro para no llegar a juzgar directamente, ¿no? Y ahí empiezas a preocuparte también por los demás, ¿no? Entonces, chicas, ¿han entendido? Chicas, vuelvo a repetir, chicas, ¿ha quedado claro? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, estudiantes, como una simple cosita que puede llegar muchas veces a violencia, tú la puedes manejar dando todos estos pasos, ¿no ve? Entender, tomar el control, dirigir, ponerte en el zapato del otro, preocuparte por el otro. Audio, mira así. Cuando eres lo que realmente eres, respetas la libertad de ser de los demás. ¿Qué es lo que entienden por esta frase? Cuando eres lo que realmente eres, respetas la libertad de ser de los demás. ¿Tu hermano? Cuando eres lo que realmente eres, respetas la libertad de ser de los demás. ¿Qué es lo que entienden? Nada, muy complejo. Lice, lo que yo puedo concluir con esa frase es que cuando uno se conoce realmente cómo es difícil que llegue a criticar a las otras personas, que respeta sus valores, su pensamiento, su manera de ser y todo su contexto, sin juzgarla, porque ella sabe quién es o se conoce. Eso es lo que yo he podido inferir de la frase, no sé si está bien. Está re bien, es exacto lo que tú dices, ¿no? Cuando ustedes aprendan a reconocer más de qué es lo que pasa con su actitud, sus actitudes, sus emociones y sentimientos, van a ver desde otra perspectiva a la otra persona, ¿no? Siempre y cuando si esa persona no hace daño a otra persona, ¿no? Porque ya sabemos que dentro de nuestra sociedad hay cosas que van bien y hay cosas que van mal. Y cuando van mal no es justificar, ¿no? Pero sí también entender qué tipo de vida habrá tenido esta persona, ¿no? Noemí, ¿querías decir algo? Pues sí, estoy de acuerdo y creo que también trata de ser empáticos, ¿no? Porque a veces uno quiere que lo entienda en aquellos momentos en los que tal vez deja salir sus impulsos y pues cuando uno también quiere que lo traten igual o que lo entiendan, pues también tienes que saber
si quieres entender a los demás, pues entiéndete y al revés, ¿no? Entonces, creo que es algo realmente muy cierto. No podemos esperar que los demás nos entiendan si nosotros no lo hacemos, ¿no? O sea, ¿qué podemos exigir? No tenemos. Exacto, exacto, es eso. Entonces, eso es, estudiantes, la parte de inteligencia emocional, ¿no? Cómo la trabajamos, y si se han dado cuenta, no es que cumplo el paso A, B, C, D y ya soy el re inteligente, reconozco mis emociones. Es todo el tiempo, es todo el tiempo. Muchas veces, estudiantes, las personas que tienen más conocimiento sobre esta parte de la inteligencia emocional o el reconocimiento, a veces están más cegadas, ¿no? Porque ahí empieza el ego espiritual a conflictuarles, ¿no? Entonces, el ego, estudiantes, está en todo lado. El ego te hace sentir inseguro, el ego te hace prepotente, el ego te hace terco, el ego te hace caprichoso, el ego te hace depresivo, el ego te hace dudar, el ego te hace arrogante. Entonces, el ego siempre está latente en todo, ¿no? Y es por eso que nosotros somos los únicos seres pensantes, ¿no? Entonces, estudiantes, voy a dejar de compartir. Y ahora quiero que presten mucha atención porque les voy a mostrar un corto. Bajo este corto ustedes van a hacer un trabajo, ¿ya? Entonces, ahorita lo voy a poner el video. Voy a cerrar mi cámara para que no se congele la imagen. ¿Ya apareció la pantalla? Ay, no, esto no es. No. No, Lisa. ¿Ahora? Sí, listen. Súper. Entonces vean el video porque bajo este punto van a hacer su último trabajo de este parcial. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada.
Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que han visto en este video? ¿Qué les ha hecho sentir? ¿Qué les ha generado? ¿Han entendido o no han entendido? Lisa, no se escuchaba, estaba entrecortada, no se entendía bien. No se entendía bien. Licenciado, no se podría volver a ver el video. Lo que pasa es que no se oía bien. El audio estaba entrecortado y así para poder entender mejor. A ver, espera. Necesita mucho cariño. A ver. Este volumen es más fuerte. A ver, lo voy a poner así. Lo voy a poner a compartir. Espera, me voy a cerrar para que haya más. Igual lo vamos a ver otra vez, ¿no? Porque igual les voy a lanzar preguntas sobre este video. Y ahí va a ser su siguiente trabajo. Aquí está. Es que el internet a esta hora es pues todo el mundo usa. Y es caos. Ya. Ahí está. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades.
Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. Además, este cazo le complica la vida. Muy pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes. No sé si ahora ha seguido entrecortado o se ha logrado ver bien, estudiantes. ¿Mejor? Sí, sí, sí. Bueno, al menos yo he podido ver. Ya. De todas formas, igual, estudiantes, vamos a volver a ver el video, pero yo lo voy a ir cortando porque ahí les voy a lanzar preguntas. Entonces, ¿qué es lo que han entendido ahorita del video? Bueno, creo que en el caso de Lorenzo es una persona distinta a las demás, que los demás no lo aceptan por esa diferencia que tal vez él tiene, que en realidad no es mala, porque hasta creo que en un principio él trata de usarlo al favor de las demás personas, ni siquiera de él, porque él como que no está conforme, pero trata de ayudar a los que le rodean, a los animales y a las personas. Pero aún así él se siente rechazado y pues se esconde, es como que quiere desaparecer, supongo yo, hasta que llega una persona a la cual le importa o le entiende
Y al parecer normalmente esa persona va a ser aquella que ha pasado esa misma dificultad o ha tenido ese mismo rechazo, la cual le enseña, ¿no? De algún modo, cómo puede manejar esa situación, tanto para él mismo, primeramente, o sea, a favor de él mismo, como también para que al final los demás reconozcan que aquella diferencia que tienen no había sido algo malo, más al contrario, era algo muy bueno, ¿no? Al final él tenía muchas capacidades que las otras personas al final llegan a reconocer, ¿no? Pero creo que lo más importante es que él mismo aprende a manejarlo y a usarlo para él mismo, para su bienestar. Bien, bien, Noemí. Muy buena retroalimentación. ¿Qué más han visto de él? Porque aquí ya viene su siguiente tarea. Como dijo Noemí, este su caso de Lorenzo es un caso que no le ha dejado en paz. O este caso ha sido para él difícil adaptarse o manejarlo, ¿no? Y aquí viene este reto. Ustedes tienen que empezar a descubrir y ver cuál es el caso que tiene cada una de ustedes, cada uno de ustedes. ¿Cuál es su caso? ¿Cuál es ese caso que a ustedes les incomoda, les molesta, no lo pueden manejar, no lo pueden controlar, no lo pueden aceptar? A medida que se vayan respondiendo estas preguntas que les voy a decir, ahí ustedes van a realizar una pequeña historia, un cuento, pero enfocado en el caso de Noemí, el caso de Valentina, el caso de Lucía, el caso de Luz, el caso de Saraí. El caso de Walter es su inseguridad. Y cuando su inseguridad todo el tiempo está muy latente en su cabeza, él empieza a enojarse mucho, ¿no? Y empieza a enojarse con él mismo. No se siente seguro, quiere escapar, muchas veces ya no quiere tener amigos, ya no quiere hablar con su familia, simplemente quiere perderse, ¿no? A veces este caso le incomoda tanto que no le permite muchas veces expresarse bien con otras personas porque está enojado o empieza a entrar en ansiedad. Entonces, ahí ustedes van a pensar cuál es su caso que está latente y aún sigue bastante tiempo. ¿Me logro entender? Una más podría explicar, Licen, sobre la tarea, por favor. Ahorita les voy a explicar. Ahorita quiero que vayan enfocándose en qué caso tienen ustedes. ¿Cuál es ese caso que les incomoda, que les molesta? Vamos a utilizar la metáfora que han utilizado de Lorenzo, que su caso era una ollita que le incomodaba, pero de nosotros, ¿cuál es este caso dentro de nuestra personalidad o actitud o algo corporal que me hace sentir insegura, incómoda, molesta, o quiero reconocerla o no la reconozco, ¿no? Entonces van a ir pensando, ¿ya? Entonces, vamos a ver otra vez el video, pero lo voy a ir cortando, porque a medida que lo corte les voy a lanzar las preguntas que se van a ir respondiendo. No es necesario que me respondan ya, pero que quiero que lo vayan pensando. ¿Muy bien? Ay, espera, esto... no, ¿dónde estoy? No sé. Ahora sí. Entonces traigan sus cuadernos, apuntes, porque no voy a volver a repetir las preguntas. El cazo de Lorenzo. Lorenzo siempre camina arrastrando un cacito. Un día... Ahí está la primera pregunta, estudiantes. ¿Cuál es el caso que ustedes van arrastrando?
¿cuál es el caso que ustedes van arrastrando? Tal vez mi caso es mi inseguridad, tal vez mi caso es que soy muy impulsiva, tal vez mi caso es que soy muy agresivo, tal vez mi caso es que soy muy despistado, tal vez mi caso es que soy impuntual, tal vez mi caso es que soy flojo, tal vez mi caso es que soy floja, tal vez mi caso es que reniego mucho, tal vez mi caso es que soy muy insegura, tal vez mi caso es recuerdos de dolor, no sé, ¿no? Dice, ¿puede ser muchas o solo una? Solo uno, estudiantes, porque si son muchos va a ser muy caótico para ustedes poder eh, darle un hilo conductor a su cuento. Escojan uno que sea latente, ¿no? Porque muchas veces cuando reaccionamos de cierta manera es por cierta situación que pasa, ¿no? Tal vez por frustración o incomodidad, ¿no? Entonces solo van a escoger uno. Listen, ¿puedes repetirlo? Por favor, no lo escuché bien, está entrecortado. ¿Cuál es el caso que estoy arrastrando? ¿O cuál es el caso que arrastro? Ah, ya, gracias, Listen. ¿Okay? ¿Continuamos? Sí, Lice. Súper. Ya le cayó encima. No se sabe muy bien por qué. Por culpa de ese cazo, Lorenzo ya no es exactamente como los demás. Necesita mucho cariño. ¿Qué necesito cuando mi caso está muy latente? ¿Qué necesito cuando mi caso está muy latente? ¿Qué es lo que necesito cuando mi caso está latente? A veces cuando mi inseguridad está muy... siento que va a desbordar. Lo que necesito es que la gente no me pregunte cómo estoy o que me quiera abrazar, porque empiezo a entrar en tensión. Entonces a veces simplemente quiero ir a mi cuarto y dormir, no sé, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero? ¿No? ¿Qué es lo que necesito cuando mi caso está muy latente? ¿Ya está? Sí. ¿Todas? ¿Todes? ¿Todis? Sí. Muy bien, vamos. Sí, Lice. A veces incluso llega a ser molesto. Es muy sensible. Y tiene una gran sensibilidad artística. Tiene muchas cualidades. ¿Qué habilidades o cualidades yo tengo?
¿Qué habilidades o cualidades tengo? ¿Qué habilidades o cualidades tengo? ¿Sigo? Sí, Lice. Lice. Pero a menudo la gente no ve más allá del cazo que arrastra por todas partes. Les parece extraño, incluso inquietante. ¿Cómo reaccionan las personas con mi caso? ¿Cómo reaccionan las personas con mi caso? ¿Cómo reaccionan las personas con mi caso? Un ejemplo. Cuando yo todo el tiempo ando dudando y todo el tiempo ando diciendo, ay, pero creo que no lo estoy haciendo bien, pero ay, creo que esto y creo, muchas personas empiezan a reaccionar ignorándome o diciéndome, bueno, está bien, es lo que tú decides, de forma indiferente, porque ya se cansan de escucharme, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionan algunas personas frente a su caso? Sí, Jessica. Él hizo una consulta. Eh, y digamos, mi caso es algo que no muestra a las demás personas, pero aún así me pega. No habría reacción de las personas. Lo tendrías que ejemplificar, ¿no? O verlo, ¿no? Porque tal vez puede ser un caso que no está tan latente, ¿no? Que no lo ven los demás, pero honestamente la gente lo ve, porque siempre tienes un tipo de actitud cuando ese caso está bien latente. Está bien, gracias, Luis. Sí, ¿no? A veces tratas de no expresarlo a las personas o de no contarlo, pero cuando estás bien latente, cambia tu actitud. Estás de otra forma, ¿no? Entonces, es inevitable. ¿Ya está? ¿Cambio? Sí, Lice. Muy bien. Además, este cazo le complica la vida. Muy poco. ¿En qué momentos me ha complicado mi vida o mi día a día este caso? ¿En qué momentos me ha complicado en mi día a día o en mi vida este caso?
Licenciado, ¿puede volver a repetir, por favor, la pregunta? Claro. ¿En qué momentos me ha complicado mi vida o mi día a día este caso? ¿En qué momentos? ¿Sí? El diseño está que pregunta, disculpe, es que se me apagó mi celular y se ha salido la llamada. Ay, no sé qué pregunta estamos, chicas, no estoy contando. 5. En el Pregunta 5. 5. Ya, gracias, Lisa. 6. ¿6? Sí. No. 5, 5. 5, 5, 5, 5. Entonces, ¿en qué momentos me ha complicado mi caso, no? A mí una vez me complicó tanto mi inseguridad que decidí no viajar al extranjero. Y me arrepiento así del alma, ¿no? ¿Continuamos? Sí. Pocos se dan cuenta de que Lorenzo se tiene que esforzar el doble para hacer lo mismo que los demás. A Lorenzo le gustaría mucho. ¿Alguna vez he lastimado a alguien con mi caso? ¿Alguna vez he lastimado a alguien con mi caso? No siempre puede ser físicamente, ¿no? Muchas veces pues, un comentario o una palabra, ¿no? Profe, ¿podría explicar de nuevo, Lice? ¿Ya? ¿Alguna vez he lastimado a alguien con mi caso? Muchas veces cuando yo dudaba mucho, ¿no? O estaba muy en mi inseguridad, lastimé a mi hermana. Porque mi hermana me seguía dando cumplidos, me decía, pero tú eres bueno en esto, tú eres bueno en esto. Y yo le lancé un comentario y le dije, tú no me conoces, tú no sabes nada de mí. Y eso ha generado en ella que le he lastimado emocionalmente, porque en realidad mi hermana me conoce muy bien. Pero era mi impulso, ¿no ven? Entonces, ¿alguna vez con su caso han llegado a lastimar a alguien? No sé si ha quedado claro mi ejemplo. ¿Quedó claro? Sí. Ya.
está bien. A veces estas cosas uno no lo logra entender y a veces con un ejemplo de vivencial puede captar más, ¿no? Y sí, me está ahorita como que moviendo, sintiéndome culpable, pero está bien para que ustedes puedan trabajarlo, ¿no? Entonces va bien. Continuamos entonces. Deshacerse del cazo, pero es imposible. El cazo... ¿Alguna vez intentaron deshacerse de su caso? ¿Alguna vez intentaron deshacerse de su caso? ¿Alguna vez intentaron deshacerse de su caso? Sí, no, ¿cómo fue? ¿Alguna vez intentaron deshacerse de su caso? Sí, no, ¿cómo fue? ¿Continúo? Sí, Lisa. El cazo siempre está ahí y no se puede hacer nada. Un día no puede más y decide esconderse. Y se queda en su escondite mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él y ya no le piden nada. ¿Alguna vez me escondí por mi caso? ¿Alguna vez me escondí por mi caso? ¿Cómo fue? ¿Alguna vez me escondí por mi caso? ¿Cómo fue? ¿Continúo? Sí, Lice. Super. Pero afortunadamente, las cosas no son tan simples. Hay personas extraordinarias. Con que haya una es suficiente.
¿Alguna vez conocí a una persona o alguien con mi mismo caso? ¿Alguna vez conocí a alguien o a una persona con mi mismo caso? ¿Cómo fue? Por favor, ¿puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Alguna vez conocí a una persona o alguien con mi mismo caso? ¿Cómo fue? Tal vez he visto a mi amiga que tiene el mismo caso. O tal vez vi en un personaje de un programa de televisión y dije, ¡ay, mira, este parece a mí! ¿No? Lince, en el caso de que no hayamos conocido, ¿qué sucede? Le Nada. pongo no, ¿no? No. Ah, ya. Aún no conozco a nadie con mi mismo caso. ¿No? Ya, gracias. ¿Continuamos? Sí. Le enseña a espabilarse con su cazo. Le cose un zurrón para su cazo. Ahora le ven muchas cualidades. ¿Logré ver cualidades en mi caso? ¿Puedes repetir la pregunta, Lisa, por favor? Claro. ¿Logré ver cualidades en mi caso? ¿Logré ver cualidades en mi caso? ¿Logré ver cualidades en mi caso? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo fue? Lice, ¿la desconfianza hacia las otras personas es una cualidad o es una desventaja? Depende, porque también si te das cuenta la desconfianza también te ayuda a trabajar más tu seguridad, Cuidarte. ¿no? Sí. Pero si es crónica, ahí es peligroso, ¿no? ¿Cómo, Lice? O sea, si ya es muy crónico, ¿no? O sea que hasta desconfías de un alfiler, entonces ya es un problema, ¿no? Ah, ya. Ya, listo, gracias. Todo siempre se maneja en un equilibrio, estudiantes, ¿no? Y todas las emociones muchas veces nos dan beneficios, ¿no? Sobre todo los negativos, a veces nos dan beneficios, a veces no. ¿Seguimos? Sí, Sí, Lisa. listo. Aunque Lorenzo siga siendo el mismo de antes.
Fin. Entonces, voy a quitar la presentación. Ahora sí. Muy bien, entonces lo que tienen que hacer estudiantes, ¿no? Hoy, mañana, pasado, ¿no? Es responder las preguntas que les he dado, ¿no? Ese es el primer paso. El segundo paso es que uno que respondan, ¿no? Las preguntas, esas respuestas las van a transformar en un cuento. Como el cuento de Lorenzo. ¿Cómo lo van a hacer? Es totalmente libre. Lo pueden hacer con dibujos, lo pueden hacer con un muñeco, es totalmente libre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a ser el caso de María, el caso de Lucy, el caso de Noemí, el caso de Saraí, el caso de Andrea, el caso de Lucía. Estos estudiantes no lo van a presentar frente al público, porque es algo íntimo, ¿no? Entonces, solo me lo van a presentar a mí el día que hemos acordado, porque ahí mismo lo voy a calificar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que traer? Mis preguntas y respuestas y cómo he transformado estas respuestas en un cuento, ¿no? ¿Hay dudas? ¿Se puede volver a explicar? Por favor, se cortó. Claro. Tienen que transformar sus respuestas en un cuento. El caso de Sonia. Había una vez una niña llamada Sonia y tenía su caso. Su caso era que era muy temperamental. Y ahí vas respondiendo las preguntas, ¿no? Contando, haciendo un cuento, ¿no? De la historia de Sonia y de su caso. Pero en este caso es de cada una, ¿no? Porque cada una tiene un caso diferente. Gracias. ¿Cómo lo van a hacer? Libre, estudiantes. Otros grupos han hecho volar su imaginación. Ha habido una chica que ha hecho así un cuadernito chiquitito, donde ha hecho así dibujitos en los cuales movías, eran movibles. Hay otra que ha hecho así como esos stories que el muñeco se va moviendo, ¿no? Hay otra chica que ha hecho stop motion, ¿no? Ella se ha hecho de plastilina y mis respetos para ella porque el stop motion es un movimiento foto, otro movimiento foto y vas uniendo y lo haces un video. Hay otras chicas que lo han hecho como un cuento, ¿no? Entonces, con dibujos. Hay otra que lo hizo como pergamino. Hay un chico que lo hizo no tanto como un niño, sino como un dragón, ¿no? Como que él se puso como un dragón porque era su enojo, ¿no? Entonces cuando se enojaba escupía fuego. Entonces cuando se enojaba era el dragón que insultaba, gritaba, ¿no? Entonces lo ha representado así. Es totalmente libre, estudiantes. El punto es que tienen que estar dentro de su historia todas las respuestas. ¿Hay alguna otra duda? Muy buenas noches, Licen. Quería preguntarle sobre lo que vamos a hacer el cuento. Entonces, lo vamos a realizar. Claro, lo van a realizar, pero esto ya si se dan cuenta es personal, ¿no? Lo vamos a realizar como cuento, dice, y ese cuento podemos hacerlo como de diferentes formas, ¿no ve? Como cuento o como video, como lo que dijo, ¿así? Exacto. Lo pueden hacer como video, lo pueden hacer como con dibujos, lo pueden hacer con grafitis. No sé, no es totalmente libre. Hay una chica que tiene una habilidad con la goma Eva y hacerlo en 3D y ha hecho la historia de Rosita, ¿no? Entonces, con goma Eva. Luego otra ella se ejemplificó como una ratita y hizo un libro de una ratoncita, pero hecho con los huevos de maple, ¿no? Entonces es libre, estudiantes, es libre. El punto es que para ese día tienen que traer su cuentito, ¿no ve? Como lo han hecho, ya sea video, ya sea o algo físico, pero con sus preguntas y respuestas en una hoja, ¿no? Porque esas dos partes son el trabajo. Ya, muchas gracias, Licen.
Licen, ¿va a llamar lista? Por supuesto, pero ahorita quiero saber si todas las dudas ya están. Listen, ¿para cuándo es? Disculpe. A ver, estamos 27, 4, 11 de mayo. Que es nuestra última clase del segundo parcial. Entonces, ¿hay alguna otra duda? No, Lice. Ya, estudiantes. Honestamente hubiese querido que sea presencial la clase porque en presencial igual se puede trabajar más ejemplos, pero hay que sacar ventajas y desventajas. La ventaja es que hemos podido terminar el avance de materia, darles más tiempo y pauta para este trabajo y bueno, también darles el chance de que la siguiente semana van a estar más preparadas para sus defensas de sus trabajos, ¿no? Entonces, siempre hay que ver un lado positivo de todo lo que acontece en nuestra vida. Entonces, estudiantes, les voy a tomar asistencia. No se olviden que la siguiente semana tienen que defender. Es importante de que estén todos ya, todas listas, porque la hora pasa volando. Y entonces tenemos que ser puntuales, concretos, ¿no? Y para poder trabajar y para que no estemos hasta tarde, ¿no? Para que podamos salir puntual también. Entonces, eso. Entonces les tomaré asistencia porque siempre me olvido tomarles asistencia. Ahora sí. Aguilar Gómez. Presente. Alonso. Áñez. Apata. Presente. Apaza. Presente. Chila. Presente. Condo. Presente. Espinosa. Presente. Fernández. Presente. Flores. Presente. Foronda. Presente. Fulguera. Presente. González. Presente, Licen. Guarachi. Presente. Herrera. Presente. Guanaco. Presente. Inturias. Presente. Jurado. Presente. León. Presente. López. Presente. Mairana. Presente, Lice. Mamani Condo. Montesinos. Mamá Nicondo, presente, Lice. Ya. Montesinos Cárdenas. Peláez. Presente. Pinto. Poma. Rivas. Presente, Lice. Rocha. Escobar. Presente, Lice. Rocha. Presente, Licen. Rocha Vázquez. Presente, dice. Valdivieso. Presente, Licen. Vicente. Presente, Licen. Zambrana. Celaya. Licenciado Zambrano me dijo que no podía entrar Presente, Celaya. al video, no sé por qué, pero me dijo que no podía. Decirle más antes. Ya.
igual estudiantes, la clase está grabada, entonces en el caso de que se hayan perdido una pregunta o sus compañeras que no han venido, ¿qué hemos hecho? ¿No? Entonces le dicen, revisen el video, ¿ya? Porque es responsabilidad y ya, entonces de Zambrana, qué macana, a veces la conexión anda pésima. Eso es... Celaya presente. Sí, ya está Shelaya. Lice, Poma, estoy presente. No he podido activar el micrófono, dice. Poma. Ya está. Gracias, Lice. Entonces, estudiantes, Lice, a mí no me llamó. Villamontes. Sí, claros. No estás en mi lista. Listen, Sí. perdón, pero mi señal está jugando Apellido. mucho. Se conecta y se desconecta. Apellido. Zambrana Pocas, Saraya Ley. Ah, ya. Villamontes, ¿es tu primera clase? Porque No, Liz, en la anterior clase igual le vine a hablar para decirle que me iba a retirar. Para pedirle permiso y me dijo que ya. Villamontes. Claros Villamontes, Gabriel. ¿Cuál es tu primer apellido, Villamontes o Claros? Claros. Claros Villamontes, Gabriela. Ah, ya. Ya estás. Chan. Muy bien. ¿Hay alguna otra duda, estudiantes? Sí, no. Hay, no hay. Lisa, para la siguiente semana sería ¿cuáles trabajos? Sus películas, chicas. Ya Películas y el ciclo motivacional, ¿no ve? Todo en uno. Ya, Lisa, está bien. Gracias. Entonces... Me he distraído la Lucía. Sí. ¿Por qué no ha abierto cámara? Eso, estudiantes, y entonces no se olviden, ya, que tienen que estar completas sus películas, sus ciclos motivacionales, porque todo eso se va a calificar. Es importante de que máximo 8:30 ya arranquemos, ¿no? Entonces en media hora alistarse y preparar, porque el tiempo pasa volando. Eso, estudiantes, entonces tengan una linda noche, que tengan un lindo feriado y nada, bendiciones, cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Liz. Se cuidan. Gracias, se Liz. cuidan. Gracias, Lice. Se cuidan. Gracias, Lice. Chao. Gracias, Lisa. Hasta luego. Chao. Hasta la próxima, Lice. Chao, se cuidan.